Buenas tardes con todos. Yo les voy a presentar determinantes de la filtración glomerular. La filtración glomerular está determinada por la suma de fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que dan lugar a la presión de la filtración neta y el coeficiente glomerular. Existe una fórmula donde la filtración glomerular es igual al producto del coeficiente glomerular por la presión de filtración neta. La presión de filtración neta representa la suma de fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. La presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, presión hidrostática glomerular que favorece la filtración, es decir, es la fuerza de salida. La presión hidrostática en la cápsula de Woman, fuera de los capilares, se opone a la filtración. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular se opone a la filtración. La presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Woman favorece a la filtración. En condiciones normales, la concentración de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la cápsula de Woman se considera cero. La presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Es la diferencia de todas estas presiones. Aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. El coeficiente glomerular es una medida del producto de la conductividad y el área superficial de los capilares. No se mide directamente, pero se calcula con la siguiente fórmula. Lo que equivale a la filtración glomerular, 125 mililitros sobre minutos, y la presión de filtración neta, que es 10 milímetros de mercurio, lo que nos da el coeficiente glomerular normal, 12,5 milímetros por minutos sobre milímetros de mercurio. Recordemos que este es un ultrafiltrado, ya que los capilares del resto del cuerpo tienen un coeficiente de filtración y los riñones tienen 400 veces más filtración. El coeficiente glomerular alto de los capilares glomerulares contribuye a su filtración rápida de líquido. Pero algunas enfermedades reducen el coeficiente glomerular al reducir el número de capilares glomerulares funcionantes o aumentando el espesor de la membrana capilar glomerular. Por ejemplo, la hipertensión incontrolada y la diabetes mellitus reducen gradualmente el coeficiente glomerular al aumentar el espesor de la membrana basal y capilar glomerular y así dañando los capilares de forma tan grave que se pierde la función capilar. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Woman reduce la filtración glomerular. A mayor presión en la cápsula de Woman, menor filtración glomerular. A menor presión en la cápsula de Woman, mayor filtración glomerular. En ciertos estados patológicos se dan también las obstrucciones en la vía urinaria, quienes aumentan la presión en la cápsula de Woman y reduce el filtrado glomerular, y a su vez puede provocar hidronefrosis. El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular. A medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente hasta la arteriola eferente, se va filtrando el plasma, pero no se filtran proteínas, ya que no pasan por la membrana. Entonces, se va filtrando. La concentración de proteínas plasmáticas aumenta un 20%. La presión coloidosmótica de la arteria aferente es de 28 milímetros de mercurio, pero cuando llega a la arteria eferente es de 36 con una media de 32. Los dos factores que influyen en la presión coloidosmótica son la presión coloidosmótica del plasma arterial y la fracción del plasma filtrado en los capilares glomerulares, fracción de filtración. Esto quiere decir, a menor flujo sanguíneo renal, mayor fracción de filtración. A mayor fracción de filtración, mayor presión coloidosmótica glomerular y menor filtración glomerular. Quiere decir que a mayor fracción de filtración, más plasma se filtra y más proteínas se quedan en los capilares. Los cambios en el flujo pueden influir en la filtración glomerular, independiente de los cambios en la presión hidrostática.
A menor flujo sanguíneo hacia el glomérulo, menor filtración glomerular, y así inversamente. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. La presión hidrostática capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio. A mayor presión hidrostática glomerular, mayor filtración glomerular. La presión hidrostática glomerular está determinada por la presión arterial, resistencia arteriolar aferente y resistencia arteriolar eferente. La constricción aferente reduce la presión hidrostática y reduce la filtración glomerular. La dilatación aferente aumenta la presión hidrostática y aumenta la filtración glomerular. La constricción eferente leve aumenta la presión hidrostática y aumenta la filtración glomerular. La constricción eferente intensa da menor flujo, mayor presión coloidosmótica y reduce la filtración glomerular. Y eso es todo. Muchas gracias.